Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. Un recorrido sereno por una de las civilizaciones más fascinantes y transformadoras de la historia humana. Hace más de 1400 años, en las áridas tierras de Arabia, surgió una fuerza que cambiaría el curso de la humanidad. El Islam, y con él, el Califato Islámico, representan uno de los fenómenos históricos más profundos y duraderos que el mundo haya conocido. Desde las humildes arenas del desierto hasta los palacios de Bagdad y Córdoba, esta civilización alcanzó alturas extraordinarias en ciencia, filosofía, arte y gobierno. Este documental ha sido diseñado con un propósito especial. Queremos acompañarte en un momento de calma, ya sea para aprender, para reflexionar, o simplemente para encontrar la paz que precede al descanso. La historia que vamos a recorrer juntos es vasta, compleja y profundamente humana. Si disfrutas de este tipo de contenido, te invitamos gentilmente a suscribirte a nuestro canal, Aula del Tiempo, y a dejar un like en este video. Tu apoyo nos permite continuar creando estos viajes históricos para ti, en este formato tranquilo y contemplativo que tanto valoramos. Ahora, acomódate, respira profundamente, y permítenos transportarte a través de los siglos, hacia un mundo de caravanas, oasis, revelaciones divinas y el florecimiento del conocimiento humano. Capítulo 1. Arabia antes del Islam. Para comprender el surgimiento del Islam y el califato, debemos primero contemplar el mundo que lo precedió. La península arábiga del siglo VI era un lugar de contrastes marcados, de extremos que definían la existencia de sus habitantes. Imagina una vasta extensión de tierra, bordeada por mares antiguos. Al oeste, el Mar Rojo, al este, el Golfo Pérsico, al sur, el Océano Índico. Y en el corazón de esta península, el desierto dominaba el paisaje. Vastas dunas de arena dorada se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas ocasionalmente por oasis que brillaban como esmeraldas en un manto de oro. La vida en Arabia no era uniforme. Existía una división fundamental entre dos formas de existencia, los beduinos nómadas y los habitantes de las ciudades. Los beduinos, pastores de cabras y camellos, seguían las rutas dictadas por las lluvias escasas y los pastos efímeros. Su vida era dura, pero libre. Conocían el desierto como nadie más podía conocerlo, leyendo en las estrellas sus caminos, encontrando agua donde otros solo veían muerte. Las tribus eran la unidad fundamental de organización social. Cada tribu se gobernaba a sí misma, unidos sus miembros por lazos de sangre y lealtad inquebrantable. El honor tribal lo era todo. La hospitalidad era sagrada, proteger al huésped, incluso a riesgo de la propia vida, era una ley no escrita pero absoluta. Las venganzas de sangre podían extenderse por generaciones, creando ciclos interminables de violencia que marcaban profundamente la sociedad árabe. Pero Arabia no era solo desierto y nómadas. En puntos estratégicos, ciudades prósperas surgían como centros de comercio y vida urbana. La Meca, situada en el oeste de la península, era una de estas joyas urbanas. Su importancia no radicaba en su tamaño o en su riqueza natural, sino en su posición única en las rutas comerciales que conectaban el mundo conocido. Las caravanas que atravesaban Arabia transportaban más que mercancías. Llevaban especias de la India, sedas de China, incienso de Yemen, esclavos de África. Estas rutas comerciales eran las arterias del mundo antiguo, y la Meca se había convertido en un corazón pulsante de este sistema. La tribu Quraysh, que controlaba la ciudad, había desarrollado una sofisticada red de acuerdos y protecciones que permitían el comercio incluso en tiempos de conflicto tribal. La religión en la Arabia preislámica era compleja y variada. El politeísmo dominaba el panorama espiritual. Los árabes adoraban a numerosos dioses y diosas, cada uno con sus propios poderes y dominios. La Kaaba, un antiguo santuario cúbico en el corazón de la Meca, albergaba ídolos de estas diversas deidades. Se dice que contenía más de 360 imágenes diferentes. Pero el politeísmo no era la única expresión religiosa. Comunidades judías y cristianas existían en varias partes de Arabia, especialmente en Yemen y en los oasis del norte. Algunos árabes, conocidos como hanifs, rechazaban el politeísmo y buscaban un monoteísmo más puro, aunque no seguían necesariamente el judaísmo o el cristianismo formal.
La sociedad árabe de esta época tenía sus propias virtudes y sus propias sombras. La poesía era el arte supremo, los poetas eran los guardianes de la memoria y el honor tribal. Sus versos celebraban el valor en la batalla, la generosidad, la lealtad y el amor. Pero esta misma sociedad practicaba la esclavitud y en algunos casos, el infanticidio femenino, enterrando vivas a las niñas recién nacidas en tiempos de escasez o por vergüenza. Las mujeres ocupaban una posición ambigua. Algunas, como Khadija, la futura esposa de Mahoma, eran comerciantes exitosas y respetadas. Otras vivían bajo severas restricciones. La herencia generalmente favorecía a los hombres, y el matrimonio era a menudo una transacción comercial entre familias. Al norte de Arabia, dos grandes imperios ejercían su influencia, el Imperio Bizantino, heredero de Roma, y el Imperio Sasánida de Persia. Estos colosos estaban perpetuamente en conflicto, y Arabia, aunque periférica, sentía los efectos de sus guerras. Algunos reinos árabes en las fronteras servían como estados vasallos de uno u otro imperio. Esta era la Arabia del siglo VI, un mosaico de tribus, comerciantes y ciudades, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se mezclaban, donde la dureza del desierto forjaba caracteres resilientes. Donde la poesía florecía junto a la violencia tribal, donde múltiples dioses eran adorados en un santuario central, donde las caravanas tejían hilos de conexión entre mundos distantes. Era un mundo que, sin saberlo, estaba al borde de una transformación radical. Una transformación que comenzaría no con ejércitos o conquistas, sino con un hombre en una cueva, en las afueras de la Meca, buscando respuestas a preguntas que había llevado en su corazón durante años. El escenario estaba preparado. Los actores de este drama histórico estaban tomando sus posiciones. Y en el silencio del desierto, algo nuevo estaba a punto de nacer. Capítulo 2: Mahoma y el nacimiento del Islam. En el año 570 de la Era Común, nació en la Meca un niño que cambiaría la historia del mundo. Su nombre era Muhammad, que en árabe significa el alabado. Su nacimiento fue modesto, sin señales celestiales evidentes, sin presagios dramáticos. Era simplemente otro niño en una ciudad de comerciantes. La vida temprana de Mahoma estuvo marcada por la pérdida. Su padre, Abdullah, murió antes de su nacimiento. Su madre, Amina, falleció cuando él tenía apenas 6 años. Fue criado primero por su abuelo, Abd al-Muttalib, y luego por su tío, Abu Talib. A pesar de estas circunstancias difíciles, creció conocido por su honestidad e integridad. Los habitantes de la Meca lo llamaban Al-Amin, el digno de confianza. Como era común en su sociedad, Mahoma se dedicó al comercio. Acompañaba caravanas, aprendiendo las rutas del desierto y los modos del intercambio mercantil. En estos viajes, se dice que entró en contacto con monjes cristianos y eruditos judíos, conversaciones que quizás plantaron semillas de reflexión religiosa en su mente. A los 25 años, entró al servicio de Khadija, una viuda rica y respetada que dirigía su propio negocio comercial. Impresionada por su carácter y habilidad, Khadija propuso matrimonio. Él aceptó, aunque ella era 15 años mayor. Esta unión fue, por todos los relatos, profundamente amorosa y de apoyo mutuo. Durante el tiempo que Khadija vivió, Mahoma no tomó otras esposas, algo inusual en aquella sociedad polígama. Pero a pesar del éxito material, Mahoma sentía una inquietud espiritual. Le perturbaba el politeísmo de su pueblo, la injusticia social, la violencia tribal. Comenzó a retirarse regularmente a una cueva en el monte Hira, en las afueras de la Meca, para meditar y reflexionar. Era el año 610. Mahoma, ahora de 40 años, estaba en la cueva durante el mes de Ramadán. Según la tradición islámica, fue allí donde ocurrió el acontecimiento que cambiaría todo. El ángel Gabriel se le apareció con un mandato simple pero abrumador: Iqra, lee o recita. Mahoma respondió que no sabía leer. El ángel lo abrazó con fuerza y repitió el mandato. 3 veces sucedió esto, hasta que finalmente, palabras fluyeron de Mahoma, palabras que él sintió que venían de más allá de sí mismo. Eran los primeros versos del Corán. Aterrorizado y temblando, Mahoma descendió de la montaña y corrió a casa de Khadija. Ella lo envolvió en mantas y escuchó su relato.
Mientras él dudaba, temiendo estar poseído o volviéndose loco, Khadija creyó. Consultó a su primo Baraka, un erudito cristiano, quien reconoció en la experiencia de Mahoma algo parecido a las revelaciones de los profetas antiguos. Las revelaciones continuaron durante 23 años, hasta la muerte de Mahoma. Fueron memorizadas por sus seguidores y eventualmente compiladas en el Corán, el libro sagrado del Islam. El mensaje inicial era claro y directo: existe un solo Dios, Allah, creador de todo. La idolatría debe ser rechazada. Habrá un día de juicio donde cada persona será juzgada por sus acciones. Los ricos tienen obligaciones hacia los pobres. La justicia y la compasión deben guiar las relaciones humanas. Durante los primeros 3 años, Mahoma predicó discretamente, principalmente a familiares y amigos cercanos. Khadija fue la primera en convertirse. Le siguió su joven primo Ali, y luego su amigo cercano Abu Bakr. Otros se unieron lentamente, esclavos, jóvenes, algunos de los menos privilegiados de la sociedad mequí. Cuando Mahoma comenzó a predicar públicamente, encontró resistencia inmediata y feroz. Los líderes de la Meca veían en su mensaje una amenaza múltiple. Religiosamente, atacaba a sus dioses ancestrales. Económicamente, amenazaba el lucrativo negocio de peregrinación a la Kaaba, donde se adoraban estos ídolos. Socialmente, desafiaba las jerarquías tribales tradicionales al declarar que todos eran iguales ante Dios. La persecución comenzó. Los musulmanes, como se llamaban los seguidores de Mahoma, sufrieron burlas, boicots económicos y violencia física. Los más vulnerables, particularmente los esclavos convertidos, enfrentaron torturas. Bilal, un esclavo etíope, fue colocado bajo rocas candentes en el desierto. Sumaya, una mujer anciana, se dice que fue la primera mártir del Islam, asesinada por su fe. En el año 615, Mahoma aconsejó a algunos de sus seguidores buscar refugio en Abisinia, actual Etiopía, un reino cristiano donde creía que serían tratados justamente. Fue un reconocimiento de la gravedad de su situación. Los años siguientes trajeron dolor personal a Mahoma. En el 619, un año que se conoce como el año de la tristeza, murieron tanto Khadija como Abu Talib. Khadija había sido su mayor apoyo emocional y espiritual. Abu Talib, aunque nunca se convirtió al Islam, había usado su influencia como líder de clan para proteger a Mahoma. Sin esta protección, la situación se volvió peligrosa. Fue en este contexto de pérdida y persecución que, según la tradición islámica, ocurrió el viaje nocturno de Mahoma. Una experiencia mística en la que fue transportado de la Meca a Jerusalén, y desde allí ascendió a través de los cielos, encontrándose con profetas anteriores y recibiendo instrucciones divinas, incluida la obligación de las 5 oraciones diarias. Mientras tanto, cambios importantes estaban ocurriendo. Delegaciones de Medina, una ciudad al norte de la Meca, habían escuchado el mensaje de Mahoma. Medina estaba dividida por conflictos tribales, y algunos de sus habitantes vieron en Mahoma un posible mediador y líder unificador. Invitaron a los musulmanes a emigrar. En el 622, Mahoma y sus seguidores realizaron la Égira, la emigración a Medina. Este evento es tan significativo que marca el inicio del calendario islámico. No fue una retirada, sino una reconfiguración estratégica que permitiría al Islam no solo sobrevivir, sino prosperar. En Medina, Mahoma emergió no solo como profeta religioso, sino como líder político y legislador. Redactó la Constitución de Medina, un documento notable que establecía los derechos y deberes de musulmanes, judíos y paganos en la ciudad, creando una especie de Estado multiconfesional temprano. Pero la paz no estaba asegurada. La Meca veía a la comunidad musulmana en Medina como una amenaza creciente. Entre 624 y 627 ocurrieron varias batallas cruciales. En Badr, una pequeña fuerza musulmana derrotó a un ejército mequí superior. En Uhud, los musulmanes sufrieron reveses. En la batalla de la trinchera, defendieron Medina de un asedio mediante tácticas innovadoras. Gradualmente, el poder de Mahoma creció. Tribus que anteriormente habían sido neutrales o hostiles comenzaron a aliarse con él.
En 628, negoció el Tratado de Hudaybiyah con la Meca, permitiendo a los musulmanes realizar peregrinación. Aunque algunos seguidores lo vieron inicialmente como una concesión débil, el tratado demostró ser estratégicamente brillante, dando tiempo y legitimidad a la comunidad islámica. En 630, con miles de seguidores, Mahoma marchó a la Meca. La ciudad se rindió casi sin resistencia. En un acto de magnanimidad notable, Mahoma declaró una amnistía general. Destruyó los ídolos en la Kaaba, pero respetó la estructura misma, reorientándola como el centro del monoteísmo abrahámico. Los últimos años de Mahoma se centraron en consolidar la comunidad islámica. Enviados fueron despachados a gobernantes cercanos y lejanos. La península arábiga se estaba uniendo bajo el estandarte del Islam de maneras que habían sido impensables apenas 2 décadas antes. En 632, Mahoma realizó su peregrinación de despedida a la Meca. Ante una vasta multitud, pronunció un sermón que resumía su mensaje: la igualdad de todos los creyentes, los derechos de las mujeres, la santidad de la vida y la propiedad, la abolición de las venganzas tribales. Poco después, en junio de 632, Mahoma cayó enfermo. Murió en Medina, en los brazos de su esposa Aisha, a la edad de 62 años. No dejó heredero varón adulto, no designó sucesor claro. Esta ambigüedad sembraría conflictos futuros, pero también demostraría la robustez de la comunidad que había creado. En 23 años, Mahoma había transformado la península arábiga. Había dado a tribus fragmentadas una identidad unificada, había proporcionado un marco moral y legal, había creado una fuerza que pronto se extendería mucho más allá de las arenas de donde surgió. La muerte del profeta no fue el fin de esta historia. En muchos sentidos, era solo el comienzo. Capítulo 3. Los primeros califatos. La muerte de Mahoma en 632 presentó a la joven comunidad musulmana con su primera crisis existencial. El profeta había sido guía espiritual, legislador, juez y comandante militar. ¿Quién podría sucederlo en estos roles? ¿Cómo se mantendría unida una comunidad que había crecido tan rápido? Según la tradición, mientras el cuerpo de Mahoma aún no había sido sepultado, los líderes musulmanes se reunieron urgentemente en Medina. El debate fue intenso. Algunos argumentaban que el liderazgo debía permanecer en la familia del profeta, específicamente en Alí, su primo y yerno. Otros creían que el líder debía ser elegido por la comunidad entre los compañeros más cercanos de Mahoma. Finalmente, prevaleció esta última opinión. Abu Bakr, el amigo más antiguo y leal de Mahoma, fue seleccionado como el primer califa, literalmente, sucesor. No reclamó ser profeta, la revelación había terminado con Mahoma. Pero sería el líder político y espiritual de la comunidad. Abu Bakr enfrentó desafíos inmediatos. Varias tribus en Arabia, que habían jurado lealtad a Mahoma personalmente, consideraron que con su muerte, estos pactos habían expirado. Dejaron de pagar el zakat, el impuesto religioso, y algunos rechazaron el Islam por completo. Surgieron profetas rivales. La unidad que Mahoma había logrado parecía estar disolviéndose. La respuesta de Abu Bakr fue firme. Lanzó las guerras de apostasía, campañas militares para reafirmar el control islámico sobre Arabia. Fueron exitosas. En poco más de un año, la península estaba nuevamente unificada bajo el Islam. Pero estas guerras tuvieron otro efecto, habían creado un ejército experimentado y motivado que pronto buscaría nuevos horizontes. Abu Bakr gobernó solo 2 años antes de morir en 634. En su lecho de muerte, designó a Umar ibn al-Khattab como su sucesor, estableciendo un precedente de transición ordenada del poder. Umar, conocido por su justicia rigurosa y vida austera, presidió el periodo de expansión más dramático del Islam. Durante su califato de 10 años, los ejércitos musulmanes salieron de Arabia y conquistaron vastas regiones de 2 imperios que habían dominado el Medio Oriente durante siglos, el bizantino y el sasánida. Las razones de esta expansión explosiva eran múltiples. Los imperios bizantino y sasánida estaban exhaustos por décadas de guerra mutua. Sus poblaciones, grabadas con impuestos pesados y divididas por disputas religiosas, a menudo recibían a los conquistadores musulmanes no como invasores, sino como liberadores.
Los musulmanes ofrecían términos generalmente generosos, conversión al Islam, o pago de un impuesto especial, jizya, a cambio de protección y libertad religiosa. Siria cayó ante los musulmanes entre 634 y 638. Jerusalén, la tercera ciudad santa del Islam, se rindió a Umar personalmente en 638. Según los relatos, Umar caminó a pie entre su ejército, turnándose para montar el camello con su sirviente, demostrando humildad. Garantizó la seguridad de las iglesias cristianas y los lugares santos. Egipto, el granero del Imperio bizantino, fue conquistado entre 639 y 642. La antigua y sofisticada civilización de Persia cayó definitivamente en 651 con la muerte del último emperador sasánida. De repente, un desierto que había estado en la periferia de la historia mundial controlaba las tierras más fértiles y estratégicas del mundo conocido. Umar no solo fue conquistador, sino también administrador visionario. Estableció instituciones gubernamentales duraderas. Creó el Diwan, un registro formal de soldados y ciudadanos con derecho a pensiones del tesoro público. Estableció el calendario islámico basado en el año de la Égira. Organizó las tierras conquistadas en provincias con gobernadores designados. Fundó nuevas ciudades guarnición como Basora y Kufa en Irak. Su asesinato en 644 por un esclavo persa descontento marcó el fin de una era. Antes de morir, Umar nombró un consejo de 6 compañeros senior del profeta para elegir al próximo califa. El consejo eligió a Uthman ibn Affan, un hombre rico de la tribu Quraysh y uno de los primeros conversos al Islam. El califato de Uthman, de 644 a 656, vio continuar la expansión, hacia el norte de África en el oeste, hacia Persia central y más allá en el este. Flotas musulmanas desafiaron el dominio naval bizantino en el Mediterráneo. Pero el reinado de Uthman también sembró semillas de discordia. Fue acusado de favoritismo hacia sus parientes, nombrando miembros de su clan omeya a posiciones clave. Las tensiones crecieron entre diferentes facciones. La riqueza que fluía de las conquistas estaba cambiando la sociedad musulmana, creando disparidades que algunos veían como contrarias al mensaje igualitario del Islam. El logro más duradero de Uthman fue la compilación y estandarización del Corán. Existían variaciones menores en las recitaciones en diferentes regiones. Uthman ordenó que se creara una versión oficial y se enviara a los principales centros musulmanes, destruyéndose las variantes. Esta versión es esencialmente el Corán que se lee hoy. En 656, rebeldes de Egipto e Irak marcharon a Medina y sitiaron la casa de Uthman. Después de semanas de asedio, irrumpieron y lo asesinaron mientras leía el Corán. Tenía 82 años. Su muerte marcó el inicio de la primera gran fitna, o guerra civil, en el Islam. Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno de Mahoma, finalmente se convirtió en califa. Muchos habían creído que debería haber sido el primer sucesor de Mahoma. Ahora, 2 décadas después, asumía el liderazgo en circunstancias turbulentas. El califato de Ali, de 656 a 661, estuvo plagado de conflictos internos. Aisha, la viuda de Mahoma, y otros compañeros senior se rebelaron, culminando en la batalla del Camello en 656. Ali fue victorioso, pero a un costo político enorme. Un desafío más serio vino de Muawiyah, el gobernador omeya de Siria y pariente de Uthman, quien exigía venganza por el asesinato del califa anterior. Ali y Muawiyah se enfrentaron en la batalla de Siffin en 657. Cuando Ali parecía estar ganando, los soldados de Muawiyah colocaron páginas del Corán en sus lanzas, apelando a arbitraje. Ali, presionado por algunos de sus propios seguidores, aceptó. Este arbitraje satisfizo a pocos. Un grupo radical, los carijitas, rechazó tanto a Ali como a Muawiyah, declarando que el juicio pertenece solo a Dios. Se rebelaron contra Ali, quien los derrotó militarmente pero no logró eliminar su ideología. En 661, Ali fue asesinado por un carijita mientras oraba en una mezquita en Kufa. Su hijo Hassan fue proclamado califa, pero pronto abdicó en favor de Muawiyah a cambio de una pensión y la promesa de que el califato volvería a la familia de Ali tras la muerte de Muawiyah. Muawiyah se convirtió en califa,
trasladando la capital del califato de Medina a Damasco. Estableció la dinastía Omeya, haciendo del califato hereditario en lugar de electivo. Esta decisión finalizó el periodo de los califas ortodoxos o Rashidun, los 4 sucesores directos de Mahoma. En solo 30 años, desde la muerte de Mahoma hasta el fin del califato de Alí, el Islam había pasado de ser una comunidad en una ciudad del desierto a un imperio que se extendía desde Libia hasta Persia. Había establecido estructuras de gobierno, compilado su escritura sagrada y navegado crisis que podrían haberlo destruido. Pero también había experimentado asesinatos, guerras civiles y divisiones que perdurarían. La división entre quienes apoyaban a Alí y su línea familiar, que se convertirían en los chiitas, y quienes aceptaron a los omeyas y luego a otras dinastías, que se conocerían como suníes. Tiene sus raíces en este periodo turbulento. El escenario estaba preparado para una nueva fase. El califato estaba a punto de alcanzar su máxima extensión territorial y de entrar en su edad dorada de logros culturales e intelectuales. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. Capítulo 4. La Edad de Oro Islámica. Cuando Muawiyah estableció la dinastía Omeya en 661, transformó el califato de una comunidad religiosa expandida a un verdadero imperio. La capital en Damasco simbolizaba este cambio, de las austeridades del desierto a las sofisticaciones de una antigua ciudad cosmopolita. Los omeyas, gobernando desde 661 hasta 750, llevaron el Islam a su máxima extensión territorial. Sus ejércitos conquistaron el norte de África completamente, cruzaron el estrecho de Gibraltar en 711 y sometieron la mayor parte de la península ibérica, que llamaron Al-Ándalus. En el este, alcanzaron el Valle del Indo y las fronteras de China. En el norte, sitiaron Constantinopla en múltiples ocasiones, aunque nunca lograron conquistarla. El imperio omeya era vasto, multiétnico y multirreligioso. Cristianos, judíos, zoroastrianos y otros vivían bajo gobierno musulmán. Como dhimis, o pueblos protegidos, tenían que pagar impuestos especiales pero generalmente mantenían libertad de culto y autonomía comunitaria. Esta relativa tolerancia contrastaba favorablemente con muchos regímenes de la época. Pero el periodo omeya también tuvo tensiones. La élite árabe mantuvo privilegios sobre los convertidos no árabes, mabali, a pesar del énfasis islámico en la igualdad de todos los creyentes. Los chiitas, leales a la familia de Alí, se sentían marginados. Diferentes grupos rebeldes surgieron en varias partes del imperio. En 750, estas tensiones explotaron. Una revolución liderada por la familia Abbasí, que reclamaba descendencia de un tío de Mahoma, derrocó a los omeyas. La mayoría de la familia omeya fue masacrada, aunque un príncipe escapó y eventualmente establecería un emirato independiente en Al-Ándalus. Los abbasíes trasladaron la capital del califato a Bagdad, una nueva ciudad fundada en 762 en Irak. Esta reubicación simbolizaba un cambio de orientación, del Mediterráneo hacia Persia y más allá. Bagdad estaba estratégicamente ubicada cerca de las antiguas rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con India y China. Es bajo los abbasíes, particularmente durante los siglos 8 y 9, que el mundo islámico experimentó su edad dorada de logros intelectuales y culturales. Bagdad se convirtió en quizás la ciudad más brillante del mundo, un centro de aprendizaje, comercio y cosmopolitismo sin igual. El califa al-Mansur fundó la ciudad con una visión grandiosa. Su sucesor, Harun al-Rashid, quien gobernó de 786 a 809, llevó a Bagdad a nuevas alturas de esplendor. Su corte era legendaria por su riqueza y refinamiento. Las historias de las Mil y Una Noches, aunque en parte ficticias, capturan algo del ambiente de maravilla que rodeaba a Bagdad en esta época. Pero la verdadera maravilla no era solo el lujo, sino el florecimiento del conocimiento. El hijo de Harun, al-Mamun, quien gobernó de 813 a 833, estableció la Beit al-Hikma, la Casa de la Sabiduría. Esta institución era biblioteca, academia de traducción y centro de investigación todo en uno. Eruditos de diversas religiones y etnias trabajaban en la Casa de la Sabiduría. Su misión era ambiciosa, traducir al árabe los textos filosóficos y científicos del mundo conocido. Obras griegas de Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo y Galeno fueron traducidas.
Textos persas, indios e incluso chinos fueron estudiados y asimilados. Pero los eruditos musulmanes no eran meros traductores. Construyeron sobre estos fundamentos, realizando contribuciones originales que avanzaron enormemente el conocimiento humano. En matemáticas, un erudito persa llamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi revolucionó el campo. Su libro sobre el sistema numérico indio introdujo los números arábigos que usamos hoy, incluyendo el concepto revolucionario del cero. Su tratado Al-Kitab al-Muqtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala dio al mundo la palabra álgebra y sistematizó esta rama de las matemáticas. El algoritmo, procedimiento paso a paso para resolver problemas, lleva su nombre latinizado. Estos conceptos transformarían no solo las matemáticas, sino eventualmente toda la ciencia y tecnología. En astronomía, los eruditos musulmanes construyeron observatorios sofisticados. Refinaron las tablas astronómicas griegas e indias. Al-Batani calculó la duración del año solar con una precisión notable. Astrónomos en Bagdad, Damasco y más tarde en España crearon astrolabios, instrumentos que permitían navegar por las estrellas y determinar las horas de oración con precisión. Los nombres de muchas estrellas en uso hoy, Aldebarán, Rigel, Betelgeuse, son de origen árabe, testimonio del dominio musulmán de la astronomía medieval. En medicina, las contribuciones fueron monumentales. Al-Razi, conocido en Occidente como Races, fue un médico persa que distinguió entre viruela y sarampión por primera vez. Escribió una enciclopedia médica que se usó en Europa durante siglos. Enfatizó la observación clínica cuidadosa y el método experimental. Insina, conocido como Avicena, fue quizás el pensador más influyente del mundo islámico medieval. Su canon de medicina sintetizó el conocimiento médico griego, romano, persa e indio con sus propias observaciones. Este texto fue usado como libro de medicina estándar en Europa hasta el siglo XVII. Insina fue también filósofo, comentando extensamente sobre Aristóteles e intentando reconciliar la filosofía griega con la teología islámica. Su trabajo influyó profundamente tanto en el pensamiento islámico como, más tarde, en la escolástica europea. En química, o más precisamente, alquimia, Javier Nayan realizó experimentos sistemáticos. Aunque sus objetivos incluían la transmutación de metales, sus métodos eran notablemente científicos. Desarrolló procesos como destilación y cristalización que son fundamentales en la química moderna. La óptica vio avances revolucionarios gracias a Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Alhazen. Su libro de óptica rechazó la teoría griega de que la visión resulta de rayos emitidos por el ojo. En cambio, propuso correctamente que vemos porque la luz se refleja en los objetos y entra en nuestros ojos. Realizó experimentos con cámaras oscuras y estudió la refracción de la luz. Su énfasis en la experimentación y la verificación empírica lo convierte en una figura fundacional del método científico moderno. La geografía y la exploración también prosperaron. Ahmad ibn Fadlan viajó como enviado a los pueblos búlgaros del Volga, dejando descripciones etnográficas fascinantes. Ibn Battuta, en el siglo XIV, viajó durante 3 décadas, cubriendo más de 120.000 kilómetros a través del mundo islámico y más allá, desde Mali hasta China. Sus relatos son fuentes invaluables de información sobre el mundo medieval. La literatura y la filosofía florecieron en múltiples idiomas. Aunque el árabe era la lengua de la ciencia y la religión, el persa experimentó un renacimiento cultural. Poetas como Rumi y Omar Khayyam escribieron obras que aún resuenan hoy. Al-Ghazali intentó reconciliar sufismo, teología y filosofía, profundamente influyendo en el pensamiento islámico posterior. La arquitectura alcanzó alturas sublimes. La Gran Mezquita de Córdoba, con sus arcos de herradura distintivos y columnas que crean un bosque de piedra, ejemplifica la elegancia omeya en Al-Ándalus. La Mezquita de Intulun en el Cairo, con su minarete en espiral único, muestra influencias abasíes. Más tarde, la Alhambra en Granada demostraría el pináculo del arte y la arquitectura islámica en España. Los jardines islámicos, inspirados por descripciones coránicas del paraíso, transformaron espacios áridos en oasis de verdor. Sistemas de irrigación sofisticados, algunas veces usando tecnologías de la antigua Persia como los qanats, permitieron agricultura en regiones desérticas.
El comercio fue el motor que impulsó gran parte de esta prosperidad. El mundo islámico se extendía desde España hasta Indonesia, controlando las principales rutas comerciales terrestres y marítimas. Caravanas cruzaban el Sáhara, llevando oro y esclavos del África subsahariana. Docks navegaban desde los puertos del Golfo Pérsico hasta la India, el sudeste asiático y China, llevando especias, sedas y porcelana. Los mercados de Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba bullían con mercancías de 3 continentes. Banqueros musulmanes desarrollaron instrumentos financieros sofisticados. El concepto de cheque, de hecho, proviene del árabe sak. Este intercambio comercial también era intercambio de ideas. El papel, inventado en China, llegó al mundo islámico en el siglo VIII y desde allí a Europa. Esta tecnología fue crucial para la proliferación de libros y conocimiento. Córdoba, en Al-Ándalus, merece mención especial. Bajo el califato de Córdoba, establecido en 929 por Abd al-Rahman III, la ciudad Raib el-Aizaba con Bagdad en esplendor y aprendizaje. Se dice que tenía una población de 500.000, bibliotecas que contenían cientos de miles de libros, y era un centro donde musulmanes, cristianos y judíos colaboraban en traducciones y estudios. Fue en Al-Ándalus donde muchos textos griegos, preservados y comentados por eruditos musulmanes, fueron traducidos al latín, reintroduciendo la filosofía aristotélica a una Europa que la había olvidado. Esta transmisión del conocimiento fue crucial para el eventual renacimiento europeo. Pero esta edad dorada no era políticamente estable. El vasto imperio abasí comenzó a fragmentarse. Gobernadores regionales se volvían cada vez más autónomos. Dinastías locales emergían, los fatimíes en Egipto y el norte de África, los omeyas en España, los amaníes en Persia central. En 945, la dinastía Buí, originaria de Persia, tomó control de Bagdad, aunque permitieron que los califas abasíes permanecieran como figuras nominales. El califato estaba perdiendo su poder temporal, convirtiéndose más en una institución espiritual y simbólica. A pesar de esta fragmentación política, la edad dorada de la ciencia y la cultura continuó en varios centros regionales hasta el siglo XIII. El concepto de un mundo islámico unificado culturalmente, aunque no políticamente, permaneció fuerte. Mientras Europa estaba en lo que a veces se llama la Edad Oscura, el mundo islámico estaba en su apogeo de logros. Ciudades brillaban con bibliotecas, hospitales y observatorios. Eruditos de diversas religiones colaboraban. El conocimiento fluía a través de vastas distancias. Este florecimiento intelectual no surgió de la nada. Se basó en la tradición islámica de búsqueda del conocimiento. El propio profeta Mahoma había dicho, buscar conocimiento es una obligación para cada musulmán. El Corán anima repetidamente a la reflexión y la observación de la naturaleza. Esta edad dorada fue un momento en que la curiosidad humana, respaldada por recursos, estabilidad y apertura al intercambio intercultural, produjo maravillas. Fue un tiempo cuando la frontera entre lo que sabíamos y lo que no sabíamos fue empujada dramáticamente hacia adelante. Pero todas las edades doradas enfrentan desafíos. Y en el horizonte, cambios dramáticos estaban llegando. Capítulo 5. Transformaciones y legado. La brillante constelación de la Edad Dorada Islámica no permanecería en su cenit para siempre. Como todas las civilizaciones, el mundo islámico enfrentaría transformaciones profundas, algunas desde dentro, otras impuestas violentamente desde fuera. Ya en los siglos XI y XII, el mundo islámico estaba fragmentándose políticamente. Lo que una vez había sido un califato unificado se había convertido en un mosaico de sultanatos, emiratos y reinos. Los califas abasíes en Bagdad mantenían autoridad espiritual pero poca poder temporal real. En 1055, los turcos selyúcidas, recién convertidos al Islam, tomaron Bagdad. A diferencia de los buíes antes que ellos, respetaron la posición del califa pero gobernaron el imperio en su nombre. Los selyúcidas revitalizaron temporalmente el poder musulmán, pero también introdujeron nuevas tensiones. Desde el oeste, una amenaza completamente nueva emergió. En 1095, el Papa Urbano II llamó a la Primera Cruzada, un esfuerzo para recapturar Tierra Santa de los musulmanes. En 1099, los cruzados tomaron Jerusalén en un asalto brutal.
Las cruzadas durarían intermitentemente durante 2 siglos. Dejaron cicatrices profundas, aunque su impacto militar a largo plazo fue limitado. Eventualmente, líderes musulmanes como Saladino reconquistaron Jerusalén en 1187. Pero las cruzadas transformaron percepciones mutuas entre cristiandad e islam de maneras que resuenan incluso hoy. Paradójicamente, las cruzadas también facilitaron intercambios culturales. Los europeos quedaron expuestos a las sofisticaciones del mundo islámico, arquitectura, ciencia, medicina, lujos. Muchos de los textos clásicos que Europa había perdido volvieron a través de traducciones árabes. Pero la amenaza más devastadora vino del este. En 1258, los mongoles bajo Hulagu Khan sitiaron Bagdad. La ciudad que había sido el centro del aprendizaje mundial cayó. La destrucción fue catastrófica. Bibliotecas con cientos de miles de manuscritos fueron quemadas. Se dice que el río Tigris corrió negro con la tinta de los libros arrojados en él y rojo con la sangre de los eruditos. El califa al-Mustasim fue ejecutado, terminando la dinastía abasí que había durado 5 siglos. La casa de la sabiduría fue destruida. Era el fin de una era. Los mongoles continuaron hacia el oeste, destruyendo ciudades y causando devastación incalculable. Finalmente fueron detenidos en 1260 en la batalla de Ain Jalut por los mamelucos de Egipto, una casta de guerreros esclavos que había tomado el poder en el Cairo. Irónicamente, muchos mongoles eventualmente se convirtieron al Islam y sus descendientes establecieron dinastías que contribuirían a la cultura islámica. Los ilhanatos en Persia se convirtieron en patrones de arte y ciencia. Más tarde, los mogoles en India, descendientes de Tamerlán, crearían un imperio que produciría el Taj Mahal y otras maravillas. En el oeste, Al-Ándalus enfrentaba sus propios desafíos. La reconquista cristiana, que había comenzado siglos antes, ganaba impulso. Toledo cayó en 1085, Córdoba en 1236, Sevilla en 1248. Para finales del siglo XIII, solo el pequeño reino nazarí de Granada permanecía bajo gobierno musulmán en Iberia. Granada sobrevivió hasta 1492, produciendo en sus últimos años la extraordinaria Alhambra, un palacio que representa quizás el pináculo del arte islámico en España. Ese mismo año en que Granada cayó, Cristóbal Colón zarparía hacia las Américas, inaugurando una nueva era de dominación europea global. La caída de Al-Ándalus fue traumática para el mundo musulmán, pero también tuvo consecuencias para Europa. La expulsión de musulmanes y judíos de España dispersó eruditos por el norte de África y el Oriente Medio. El conocimiento que habían preservado y ampliado durante siglos, paradójicamente, ya había sembrado las semillas del renacimiento europeo. Mientras el mundo islámico clásico declinaba en algunos aspectos, nuevas potencias emergían. Los otomanos, un pueblo túrquico de Anatolia, construyeron un imperio que eventualmente conquistaría Constantinopla en 1453, poniendo fin al imperio bizantino milenario. El colonialismo europeo comenzó a desmembrar los imperios musulmanes. Los franceses tomaron Argelia en 1830. Los británicos establecieron dominio sobre India, Egipto y eventualmente gran parte del Medio Oriente. Los holandeses colonizaron Indonesia. Los rusos expandieron hacia Asia Central. La Primera Guerra Mundial vio la caída final del Imperio Otomano. Las promesas británicas y francesas durante la guerra fueron traicionadas por el Acuerdo Sykes-Picot, que dividió el Oriente Medio en esferas de influencia europea, creando fronteras arbitrarias que aún causan conflictos hoy. El califato, esa institución que había existido en una forma u otra desde la muerte de Mahoma, fue abolido en 1924 por Mustafa Kemal Atatürk en la nueva República de Turquía secular. Pero incluso en medio de estos cambios tumultuosos, el legado de la Edad Dorada islámica perduraba. Los conceptos matemáticos desarrollados por Al-Khwarizmi son fundamentales para la computación moderna. Los métodos médicos de Al-Razi e Ibn Sina influyeron en la medicina durante siglos. Las observaciones astronómicas hechas en observatorios islámicos medievales informaron nuestro entendimiento del cosmos. El método científico, con su énfasis en la observación, experimentación y razonamiento lógico, fue refinado significativamente por pensadores musulmanes como Ibn al-Haytham.
La transmisión de textos griegos a través de traducciones árabes fue crucial para el Renacimiento europeo. En arquitectura, las soluciones islámicas para crear espacios frescos y cómodos en climas cálidos, el uso de agua y jardines, los diseños geométricos intrincados, todos continúan inspirando. El concepto de hospital como institución dedicada al cuidado de los enfermos, con salas separadas para diferentes enfermedades, fue desarrollado en el mundo islámico medieval. El impacto lingüístico es visible en idiomas europeos. Palabras como álgebra, algoritmo, alquimia, azúcar, algodón, limón, almacén, y cientos más, son de origen árabe. Testimonian siglos de intercambio cultural y comercial. Filosóficamente, pensadores islámicos medievales lucharon con preguntas sobre la relación entre fe y razón, la naturaleza de Dios, el libre albedrío y la predestinación. Sus ideas influyeron en pensadores cristianos y judíos, contribuyendo al desarrollo del pensamiento filosófico en todas las tradiciones abrahámicas. El concepto de universidad, con sus facultades, grados y sistemas de enseñanza, fue influenciado por instituciones islámicas como la Madrasa Nizamiyya en Bagdad. La idea de una biblioteca pública fue desarrollada en el mundo islámico cuando Europa apenas tenía tales instituciones. Hoy, más de 1400 años después del nacimiento del Islam, más de 1800 millones de personas se identifican como musulmanes, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial. Viven en sociedades diversas, desde monarquías hasta repúblicas, desde estados seculares hasta teocracias. El mundo musulmán moderno enfrenta desafíos complejos: reconciliar la tradición con la modernidad, navegar la globalización manteniendo identidades culturales, abordar injusticias históricas y contemporáneas. Pero también muestra vitalidad, creatividad y resiliencia notables. El legado del califato islámico no se puede reducir a fechas de batalla o extensión territorial. Se encuentra en la difusión de una fe que ha dado significado y estructura moral a incontables vidas. Se encuentra en los logros intelectuales que avanzaron el conocimiento humano cuando gran parte del mundo estaba sumido en la oscuridad. Se encuentra en la belleza de una mezquita, la complejidad de un patrón geométrico, la elegancia de la caligrafía árabe. Se encuentra en la hospitalidad que sigue siendo un valor central en las culturas musulmanas. Se encuentra en la idea de que todos los creyentes son iguales ante Dios, independientemente de raza o estatus social. La historia del califato islámico es una historia de triunfos extraordinarios y tragedias profundas, de sabiduría y fanatismo, de apertura y aislamiento. Es, en otras palabras, profundamente humana. Nos recuerda que las civilizaciones surgen, florecen, declinan, pero dejan huellas indelebles en la tela de la historia humana. Cuando miramos hacia atrás, desde nuestra perspectiva moderna, a aquella cueva en el monte Hira donde un hombre escuchó palabras que cambiarían el mundo, a las vastas mezquitas de Córdoba y Estambul, a las bibliotecas de Bagdad, podemos ver un hilo conductor: la búsqueda humana de significado, conocimiento y conexión con lo divino. El califato islámico ya no existe como entidad política. Pero su legado, en la fe de 1.000 millones, en las palabras que enriquecen nuestros idiomas, en el conocimiento que preservó y amplió, en las lecciones que ofrece sobre la naturaleza de las civilizaciones. Ese legado permanece. Y en muchos sentidos, sigue vivo, evolucionando, dialogando con el presente mientras recuerda el pasado. Mientras la noche cae y este viaje a través de los siglos llega a su fin, podemos reflexionar sobre cómo las acciones humanas, nacidas de fe, ambición, curiosidad y a veces simplemente de las circunstancias, pueden resonar a través de los siglos. El desierto de Arabia vio el nacimiento de algo que transformó el mundo. Y en las lecciones de su ascenso, esplendor, desafíos y continuidad, encontramos no solo historia, sino sabiduría para nuestro propio tiempo. Que descanses bien, con estos pensamientos acompañándote. Y que mañana, cuando despiertes, el conocimiento del pasado ilumine tu comprensión del presente. Buenas noches. Hemos recorrido juntos un camino extraordinario a través del tiempo. Desde las arenas ardientes de la península arábiga hasta los jardines perfumados de Córdoba, desde las humildes tiendas de los beduinos hasta los palacios resplandecientes de Bagdad. Este viaje nos ha mostrado una de las transformaciones más profundas en la historia de la humanidad. Cuando comenzamos, hace ya más de una hora, contemplamos un mundo árido,
fragmentado en tribus, donde la lealtad a la sangre era la ley suprema y los dioses de piedra recibían adoración en un santuario antiguo. Era un mundo de poetas y guerreros, de caravanas que cruzaban el silencio del desierto, de estrellas que guiaban a los viajeros en la inmensidad de la noche. Y luego vino un hombre. Un comerciante honesto, un esposo devoto, un buscador de verdad. En la soledad de una cueva, Mahoma recibió un mensaje que resonaría a través de los siglos. No vino con ejércitos ni con riquezas. Vino con palabras, con una convicción profunda, con un llamado a la justicia, a la compasión, a la sumisión ante un Dios único. Lo que siguió fue extraordinario. En apenas una generación, tribus que habían estado en guerra perpetua se unieron bajo una bandera común. En un siglo, un imperio se extendió desde España hasta las fronteras de China. Pero más importante que las conquistas militares fue la conquista de mentes y corazones. El Islam no fue simplemente una religión impuesta por la espada, como a veces se ha retratado simplísticamente. Fue también un mensaje que resonó con millones que buscaban significado, estructura moral y un sentido de comunidad que trascendiera las divisiones tribales o étnicas. Ofreció leyes cuando había caos, esperanza cuando había opresión, dignidad cuando había jerarquías rígidas. Los primeros califas, con todas sus imperfecciones humanas, sus conflictos y sus tragedias, establecieron algo duradero. Crearon instituciones, compilaron escrituras, enviaron ejércitos que cambiaron mapas, pero también enviaron ideas que cambiaron mentes. Y luego vino la Edad Dorada. Ese momento extraordinario en la historia humana cuando el mundo islámico se convirtió en el faro del conocimiento. Cuando en Bagdad, Córdoba, El Cairo y Damasco, eruditos de todas las religiones y todas las tierras se reunían en bibliotecas y observatorios, traduciendo textos antiguos, realizando nuevos descubrimientos. Empujando las fronteras de lo que la humanidad sabía. Piensa en ello. Mientras gran parte de Europa vivía en lo que llamamos la Edad Media, el mundo islámico estaba midiendo la circunferencia de la Tierra con precisión notable, catalogando estrellas, realizando cirugías complejas, desarrollando el álgebra, preservando los tesoros de la filosofía griega que de otro modo se habrían perdido para siempre. No fue un florecimiento accidental. Surgió de una tradición que valoraba el conocimiento, que veía en la naturaleza los signos de lo divino, que creía que entender el mundo era una forma de acercarse a Dios. El propio profeta había dicho que la tinta del erudito era más sagrada que la sangre del mártir. Esta apertura intelectual, esta curiosidad sin límites, esta voluntad de aprender de todas las culturas y todas las tradiciones, esto es lo que hizo posible la Edad Dorada. Y cuando la recordamos, nos ofrece lecciones profundas para nuestro propio tiempo. Porque también hemos visto las sombras. Las guerras civiles que desgarraron la comunidad musulmana desde sus primeros días. Las invasiones devastadoras que destruyeron bibliotecas y ciudades enteras. La fragmentación política que debilitó un imperio otrora unido. El conservadurismo que eventualmente sofocó la innovación intelectual. Los conflictos sectarios que aún resuenan hoy. La historia del califato islámico no es una historia simple de héroes sin defectos o villanos unidimensionales. Es una historia humana, con toda la complejidad, contradicción y ambigüedad que eso implica. Hubo momentos de extraordinaria tolerancia y momentos de intolerancia brutal. Hubo líderes visionarios y tiranos crueles. Hubo apertura al mundo y repliegue sobre sí mismo. Pero a través de todos estos giros y transformaciones, algo persistió. Una civilización que ha dado forma a nuestro mundo de maneras que a menudo no reconocemos. Cada vez que usamos números arábigos para contar, cada vez que un médico practica en un hospital, cada vez que un estudiante aprende álgebra, cada vez que miramos al cielo nocturno y nombramos las estrellas. Estamos tocando ese legado. El califato como institución política terminó hace un siglo. Pero el Islam como fe, como cultura, como civilización, continúa. Evoluciona, se adapta, dialoga con la modernidad mientras mantiene conexiones con sus raíces. 1.800 millones de personas se encuentran en el significado, estructura, comunidad, esperanza. Y para aquellos de nosotros que no somos musulmanes, esta historia también nos pertenece. Porque somos herederos de un conocimiento que fue preservado, ampliado y transmitido por eruditos musulmanes.
Porque vivimos en un mundo que fue profundamente moldeado por esta civilización. Porque la historia humana es una historia compartida, donde las líneas entre nosotros y ellos son más borrosas de lo que a veces queremos admitir. Cuando contemplamos esta vasta narrativa, desde una cueva en el desierto hasta los confines de un imperio que abarcaba 3 continentes, ¿qué nos lleva? Quizás una apreciación renovada de la capacidad humana tanto para la grandeza como para el error. Una comprensión de que las civilizaciones surgen y decaen, pero dejan huellas indelebles. Un reconocimiento de que las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos. También nos lleva, espero, un poco de humildad. La historia nos muestra que ninguna civilización tiene el monopolio de la sabiduría o la virtud. Que en diferentes épocas, diferentes culturas han liderado el camino en conocimiento, arte, justicia. Que lo que hoy parece eterno e inmutable mañana puede transformarse completamente. El califato islámico nos enseña que de lugares inesperados pueden surgir fuerzas que transforman el mundo. Que individuos con convicción pueden iniciar movimientos que duran milenios. Que el conocimiento, una vez adquirido y preservado, enriquece a toda la humanidad, sin importar fronteras o creencias. También nos enseña los peligros del dogmatismo, de la intolerancia, de la fragmentación. Nos muestra cómo los conflictos no resueltos pueden envenenar generaciones. Cómo la cerrazón al cambio puede llevar al estancamiento. Cómo la violencia, aunque a veces parece ofrecer soluciones rápidas, crea heridas que tardan siglos en sanar. Mientras este documental llega a su fin, y mientras tú, querido espectador, te preparas para el descanso o simplemente para volver a tu vida cotidiana, espero que lleves contigo algo de este viaje. Quizás una curiosidad renovada sobre una civilización que a menudo es malentendida. Quizás una apreciación de las complejidades de la historia. Quizás simplemente el recuerdo de que el mundo es vasto, antiguo y lleno de historias fascinantes. Aquí en Aula del Tiempo, creemos que conocer el pasado nos ayuda a navegar el presente y a imaginar el futuro. Cada época, cada civilización, cada vida humana tiene lecciones que ofrecer si estamos dispuestos a escuchar con mente abierta y corazón receptivo. Te agradecemos profundamente por acompañarnos en este viaje de 1 hora a través de 14 siglos. Tu tiempo es valioso, y el hecho de que hayas elegido pasarlo con nosotros, explorando las profundidades de la historia, significa mucho. Si este documental te ha resultado útil, iluminador o simplemente relajante, te invitamos una vez más a suscribirte a nuestro canal, Aula del Tiempo. Tenemos muchos más viajes históricos planeados, cada uno diseñado con el mismo cuidado, el mismo respeto por la complejidad histórica, y el mismo tono tranquilo que permite tanto el aprendizaje como el descanso. Y si te ha gustado, un simple like nos ayuda enormemente a continuar creando este tipo de contenido. Nos permite saber que este formato, este enfoque sereno y contemplativo de la historia, resuena con personas como tú. Desde los desiertos de Arabia hasta tu pantalla, a través de 14 siglos de historia humana, ha sido un honor ser tu guía. Que las lecciones del pasado iluminen tu camino. Que el conocimiento de aquellos que vinieron antes nos inspire a construir un futuro más sabio. Que descanses en paz, con la tranquilidad que viene de haber explorado algo vasto y significativo. Y que cuando despiertes, sea con una mente un poco más amplia, un corazón un poco más comprensivo, y una apreciación renovada por la extraordinaria aventura que es la historia humana. Desde Aula del Tiempo, hasta nuestro próximo viaje juntos a través de los siglos, te deseamos buenas noches, dulces sueños, y que la historia siempre te acompañe. Gracias, y hasta pronto.